Es tiempo de entrevista, tiempo de actualidad en Canarias al Día, aquí en Mírame Televisión, y hoy centrados en un asunto que hemos tratado muchas veces en esta casa, y es la situación de los vertidos que están, en muchos casos, contaminando nuestro litoral. Hay una noticia que seguramente habrán leído en los últimos días, y es que el polígono industrial de La Campana, en el municipio tinerfeño del Rosario, será el primero de Canarias en tener una depuradora propia, una solución que, eso sí, ha supuesto una auténtica guerra política, y no solo política, que ha llevado, en este caso, al mayor impulsor de esta iniciativa, a su alcalde, el alcalde del Rosario, Escolástico Gil, a enfrentarse con toda la oposición, pero también con el Cabildo Insular. Para hablar de todo este asunto, y nos acompaña precisamente el alcalde del Rosario, Escolástico Gil. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, David. La verdad es que la noticia la hemos visto estos días, es una noticia importante, pero para llegar hasta aquí ha habido un camino bastante duro. Vamos a hablar de lo que ha costado la tramitación de esta depuradora, pero vamos a contextualizar un poco esta historia, es decir, el polígono industrial de La Campana, donde, si no me equivoco, hay unas 300 empresas operando, es un polígono que lleva muchos años. ¿Cuántos años lleva funcionando el polígono de La Campana? 1988. ¿Y cómo ha sido el tratamiento de las aguas residuales de ese polígono desde 1988 hasta hoy? Bueno, la empresa que construyó el polígono no hizo la depuradora, entonces el tratamiento de las aguas ha sido un pozo absorbente y muchas veces el agua a barranco de las lisas y al mar. O sea, muchas veces ese agua acababa en el mar. Sí, bueno, históricamente acababa en el mar. ¿Nunca se buscó una solución a ese problema? Nunca se buscó una solución a ese problema, y cuando se buscó se cometió una grave irregularidad, que fue enviar las aguas de un polígono industrial sin autorización del Consejo Insular de Agua, que es el organismo que está para controlar ese tipo de actuación, ni siquiera de los propios servicios funcionariales técnicos municipales, ¿no? Es decir, una barbaridad. ¿Cuándo se hizo eso, esa solución? Tenemos localizado, aunque hubieron vertidos con anterioridad, hemos podido localizar a un concejal que en 2015 hizo eso sin ningún tipo de autorización. Los demás está todo como muy lejos y muy difícil de localizar. ¿Y eso está vinculado con la urbanización de Costanera? Sí, en Costanera había 2 pozos absorbentes donde precisamente iban estas aguas, donde metieron estas aguas del polígono La Campana y las aguas residuales de Costanera estaban sin depurar. Es decir, que hemos tenido que solucionar todo en un año, en plena pandemia. Pero entonces durante años se han vertido de manera irregular aguas que seguramente han contaminado nuestro litoral. Aguas de un polígono industrial en un pozo absorbente junto con las de la urbanización Costanera, sin depurar también un pozo absorbente que está encima de Boca Cangrejo. ¿Quién tiene la responsabilidad o la obligación de corregir esa situación? ¿Las empresas o la parte pública? En aquel entonces, pues la Junta de Conservación del polígono La Campana pues tenía que haber llevado a cabo este tipo y el ayuntamiento controlar que se hiciera. Pero empezamos mal porque... El ayuntamiento formaba parte de la Junta de Compensación en cualquier caso. En efecto. Cuando llego en 2018, conocedor de los problemas de la urbanización del polígono, pues consigo que el Cabildo de Tenerife, de una vez por todas, meta mano a ese polígono, que mira ahora otra vez cómo está con los problemas que ha habido con la adjudicación. Pero llego a 2 acuerdos. Uno es que el Cabildo nos dé 12 millones de euros para el polígono y que el ayuntamiento y los empresarios paguemos 1,5 millones para la urbanización, y además el presidente del Cabildo y el consejero, que era Manuel Martínez, también del PSOE, me piden una parcela de 8.000 metros que les doy para que construyan la depuradora comarcal que iba a recoger las aguas industriales del polígono La Campana, del polígono de Hildo, el polígono de San Isidro del Chorrillo en Santa Cruz, y de las urbanizaciones satélites del entorno del polígono, igual que el polígono de Prunisa, que está carretera arriba en la TF28, ¿no? Me engañaron. ¿Le engañaron? ¿Por qué? Porque cuando entró Pedro Martín dijo que allí no había ningún tipo de compromiso, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Rosario había puesto a disposición una parcela de 8.000 metros que me habían pedido del Consejo Insular de Agua para la construcción de la depuradora, y en una reunión en el Cabildo de Tenerife, con Pedro Martín, el consejero de Agua, a otros consejeros y la primera teniente alcalde del Rosario, el concejal de Agua, me dijeron: búscate la vida. Pero Manolo Martínez, que era diputado en aquel momento, si no me equivoco. Sí, bueno, él desde ahora que es consejero, pero... Sí, pero bueno, en aquel entonces ya no pintaba nada en esa historia. No, pero le podían preguntar, ¿no? Si había compromiso o no había compromiso. No, por lo que veo, había gobernando un PSOE en el Cabildo y se fue, y entró otro PSOE que por lo visto no tenía que ver nada con el que había llevado los compromisos. ¿El Cabildo puede asumir una obra que no tenga un carácter, digamos, insular o comarcal en este caso? El Cabildo
tenía el compromiso y la parcela para hacer una depuradora comarcal que el presidente del Cabildo negó por activa y por pasiva. Ahora está diciendo otra cosa. Ya está la depuradora del polígono La Campana hecha por el ayuntamiento, con valentía por este alcalde y por su gobierno, y ahora todo el mundo quiere ponerse las medallas. Esto no está bien en política. En política hay que ser más honesto. Hay que ir de frente. A usted le ha dolido bastante, entiendo, cómo le han tratado con este asunto. Sí, yo creo que Pedro Martín, para mí como alcalde y para el Rosario, ha sido la mayor decisión política que me he llevado en mi vida. ¿No tenía usted relación con Pedro Martín anteriormente? Por supuesto que tenía relación. Usted me preguntó aquí en una entrevista después de las elecciones y digo, mire, antes había un presidente del Cabildo que se llamaba Carlos Alonso y ahora viene otro, Pedro Martín, que es el presidente y que tendrá que cumplir los compromisos que tenía con el Rosario. Ninguno. Puede ser un problema de que al final en el Rosario, bueno, pues el Partido Socialista siempre ha gobernado y desde que usted ha llegado a la alcaldía ha pasado a la oposición. ¿Puede ser una cuestión política y partidista? Bueno, yo no sé. Si pasar de 14 concejales a 3 el Partido Socialista es culpa de Escolástico. Escolástico fue en los años 90 militante del PSOE. Se fue y usted ha conocido los motivos por los que se fue. Aquí, que era el único que me entrevistaba cuando estaba en la oposición. ¿Tienen que pagar las administraciones públicas este tipo de instalaciones? Tengo muchas cosas que preguntarle, pero antes hablábamos de la responsabilidad de la Junta de Compensación. ¿Hasta qué punto esto lo va a financiar el erario público y hasta qué punto lo va a financiar la parte privada? Vamos a ver. La Junta de Conservación no funcionó nunca. El ayuntamiento no tomó decisiones. Aquello era un desastre. Yo consigo el compromiso del consejero de Desarrollo Económico y del presidente del Cabildo para invertir en los polígonos, no solo en el Rosario. Imagínate que son 300 empresas, que son un nicho de empleo, que son 3.500 trabajadores. Tiene una administración que solucionar un problema grave que existe. Eran incapaces. Ya, pero esas empresas también tienen su parte de responsabilidad. Ellos pagan parte de la obra. ¿Cuánto pagan? 1,5 millones. ¿De un total de? De 13,5 millones. ¿Y es proporcional, es justo? Eso fue una negociación del alcalde que consiguió para su municipio. ¿Dónde está lo justo o injusto? El que siguieran contaminando, por ejemplo, que siguiera eso siendo un desastre, o potenciar que un nicho de empleo, que 300 empresas que no fueron capaces durante 30 años de ponerse de acuerdo, que un alcalde llegara y dijera, hay que solucionar esto, hay que conseguir financiación. Pues eso es lo que conseguí. Y como yo estoy libre de sospecha porque yo soy de los verdes, alguna vez alguno ha intentado decir que yo era de Coalición Canaria. Digo, mire, yo no soy de Coalición Canaria, pero sí le digo, no conocí a Carlos Alonso. Lo conocí en julio del 2015 cuando me reuní con él. Y me convenció que era un tío con una isla en la cabeza, con las infraestructuras sociales, medioambientales y económicas en la cabeza. Yo eso ahora no lo veo. El Cabildo está paralizado. No le voy a hacer una entrevista sobre Carlos Alonso porque yo le podría preguntar qué opina usted sobre las operaciones de Geneto, del NAP, en las que mire, cada uno, si ha tenido responsabilidad, pues mira, yo estoy hablando de lo que a mi municipio le compete en cuanto a un presidente de Cabildo que después de 30 años de abandono le dieron 25 millones de euros. Y yo, oiga, usted dice eso. No, le digo que al final sí podríamos preguntarle también por eso. Sí, por supuesto. Porque al final estamos opinando de terceras personas que tampoco... No, pero bueno, cuando me han acusado a mí, decir, oiga, yo soy de los verdes, yo creo que hay que poner en valor que un partido de otro color consiguiera 25 millones de euros para su municipio y solo por un par de cuestiones. Le hago la misma pregunta que le hice con Pedro Martín, pero en este caso con Carlos Alonso. ¿Y no puede ser eso también por una cuestión partidista? En este caso al revés que por lo que ocurre a Pedro Martín, porque Coalición Canaria no tiene prácticamente visibilidad en su municipio y le veían a usted como un posible aliado político, ya que ellos no tienen esa posición dentro del municipio. Coalición Canaria tiene 2 concejales en el Rosario que me han denunciado en la Fiscalía por hacer una depuradora para La Campana en tal. Así que ese es el mensaje. Oiga, a mí, usted me puede con hechos acusar a mí, pero oiga, el partido del que estamos hablando me ha denunciado a mí en los juzgados y en la Fiscalía por construir una depuradora en el Rosario. Vamos a hablar de esa denuncia que le pusieron por construir esta depuradora, pero yo, por ejemplo, también he visto algún titular de cómo cuando se produjo un momento que yo creo que es clave, que es el vertido de principios del año 2020, ¿qué ocurrió en aquel momento? Pues nada, que cuando vi aquello se me vino el mundo al suelo.
Cuando usted ve a la patrullera de la Guardia Civil en el mar, el helicóptero encima de ti y el Seprona detrás, y cuando pido ayuda a otra institución como el Cabildo, que debería, el mar no es de Escolástico ni del Rosario, el mar es de todos los canarios y tinerfeños. ¿Qué tenía que hacer una institución como el Cabildo, con músculo político? ¿Dejar a un ayuntamiento solo que se gaste 3 millones de euros en 2 depuradoras cuando su capacidad de inversión son 600.000 euros? Ese es el Cabildo que tiene que apoyar a los municipios, en este caso de menos de 20.000 habitantes, que tenemos 18.000. ¿Para qué queremos un Cabildo con esa actitud? Pero lo cierto es que se produjo aquel vertido y ustedes desde el ayuntamiento incluso llegaron a cortarle el agua a 20 empresas de la Campana, llegaron a hacer inspecciones por lo que había ocurrido. ¿Aquello en qué quedó? En que le quitamos el agua y que no tienen, muchas de ellas no tienen autorización de vertido. No tienen autorización de vertido, pero estaban vertiendo. Estaban vertiendo. Es que para nosotros todo fue una sorpresa. ¿Han abierto expedientes sancionadores por esta irregularidad? ¿Se han cerrado ya? ¿Se han culminado o no? ¿O están en trámite? Procedimientos. Están en procedimiento. Además, que ahora hay una investigación judicial que está detrás de todo eso, David. La justicia llega tarde, pero llega. Sí, pero bueno, ustedes tienen que tramitar su... Nosotros tenemos como administración que llevar a cabo todos los expedientes, todas las inspecciones. No se olvide que a la empresa Baldo, que estaba llevando a cabo la obra del polígono La Campana, que salió licitación por 13,5 millones, se le adjudica por 9, es el ayuntamiento. La obra empieza en marzo. En abril empezamos a decir al director de obra que aquello que era. En mayo continuamos. Y ya en julio, cuando no aguanto más, digo, aquí se acabó. Porque yo puse, como vi que no había control por parte del Cabildo, a mis técnicos municipales, al ingeniero de obras públicas, al arquitecto técnico y al ingeniero industrial, en la obra toda la semana. Hemos hecho más de 21 informes. Y en julio del 2020, un informe demoledor donde dice, esto no puede continuar. Yo no voy a recoger este polígono con esta praxis que está utilizando esta empresa en este polígono. No puede ser. Y tuvieron que rescindir. Tardaron 6 meses, desde julio a enero, para rescindir, cuando ya sabían que aquello era un desastre. Porque, David, yo no llevaba la obra, ni mi ayuntamiento, pero tuve que vigilarla yo y decir, hasta aquí hemos llegado. Yo no he estado 4 años trabajando para conseguir una financiación que usted me reprocha ahora, para que ahora venga esto y me hagan esta chapuza. No lo voy a consentir. Lo que tenga que tardar, tardará. Pero el Rosario, que busquen de nuevo los 13,5 millones y que vuelvan a licitar y hagan un polígono como debe ser. Un polígono de Tenerife, un polígono verdaderamente del siglo XXI, en el área metropolitana, de los más importantes. Yo no le reprocho nada, yo simplemente le hago preguntas y otra pregunta que quiero hacerle es ¿quién es el responsable de lo que ocurrió en el polígono La Campana con esa obra? ¿Con esa obra? Sí. ¿Quién tenía que vigilarla? El Cabildo. Y la vigilé yo. ¿Qué área del Cabildo? Pues desarrollo económico. Que eso se cae de maduro. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Lo mismo que hice yo, no lo hizo el Cabildo. Si yo los dejo, siguen. ¿Y esa dejadez usted cree que fue intencionada? Ya yo no sé qué pensar. Le estaba preguntando, la verdad es que claro, como me va respondiendo, yo se lo agradezco porque me da mucha información y yo creo que eso hace la entrevista más interesante, pero le estaba preguntando por esos expedientes. Me decía usted que se han abierto expedientes y están en trámite. En trámite. Por esos vertidos. ¿Anteriormente se habían abierto expedientes por esos vertidos irregulares? No se sabía ni lo que había ahí, David. ¿No se habían inspeccionado esas empresas? No se sabía ni lo que había. Pero ¿y cuando usted llegó al ayuntamiento lo hizo? Cuando yo llego al ayuntamiento... ¿O lo hizo cuando...? No, cuando yo llego al ayuntamiento, ¿le parece poco lo que hice? Llegar en julio, soy elegido en junio. En julio, el día 15 de julio, me recibe el presidente del Cabildo y le arranco un compromiso para que el polígono La Campana sea el primer polígono y solucionar todos estos problemas. ¿Le parece poco? Ya, pero yo entienda el planteamiento que yo le hago. Eso ya usted lo ha dejado claro, pero yo le estaba preguntando no por buscar una solución al problema. Yo creo que aquí hay 2 vías claras. Una es la solución al problema y otra es la de depurar, nunca mejor dicho, las responsabilidades también que han tenido esas empresas que durante años, como usted ha dicho aquí, han vertido de manera irregular, cuanto menos, al mar, en muchas ocasiones. Contra esa responsabilidad de esas empresas, ¿qué se ha hecho? Es mi pregunta. Nosotros hemos tomado las medidas oportunas desde que hemos tenido conocimiento de los problemas. Y anteriormente no se había hecho nada. Es que no había ni funcionarios. Mire, David, le voy a decir una cosa. Yo llego al ayuntamiento, un ayuntamiento desmantelado. He creado casi 30 plazas, entre técnicos, ingenieros, TAC,
he hecho un ayuntamiento moderno. Un ayuntamiento moderno, a la altura de lo que se merece el Rosario, con 18.000 habitantes, de una población que demanda, porque la costa no es lo mismo que el pueblo, que es gente más tranquila, gente de toda la vida. En la ciudad te reclaman otras cosas. Esto del saneamiento, es decir, la sostenibilidad, el haber solucionado de esto de una vez. Un partido verde es capaz de solucionar la gravedad de los vertidos y de los ataques al ecosistema. Es decir, ¿por qué finalmente acaban adjudicando esta depuradora por la vía de emergencia? Porque me lo dijeron los técnicos. Es que Escolástico se levanta un día de la cama y dice, esto es una emergencia. Ya le digo, yo quisiera que usted hubiese estado allí o cualquiera de estos funcionarios y políticos del Cabildo el día que yo tenía a la Guardia Civil en el mar, en el aire y en la carretera de atrás, mirando para mí. Yo eso no se lo deseo a nadie. Y un río de aguas industriales, sin tratar, cayendo al mar. Los técnicos le proponen a usted le pide a los técnicos que digan cómo se puede solucionar aquello. ¿Cómo fue un poco? Yo cuando vi aquello, vamos a ver, yo podría haber declarado la emergencia, sin contar con nadie. Al ver aquello, después se ha demostrado, cuando la jueza de la Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife, al saber que yo había sido denunciado por los vertidos y por solucionar los vertidos, cuando se entera que estoy denunciado por los vertidos, pide un exhorto al juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife. Y digo, oiga, este señor está denunciado por vertidos al mar. Y yo no tenía conocimiento ni de lo que se había dicho, ni lo que habían escrito de mí la Guardia Civil. Y cuando leo el tema, es decir, que había daño para las personas, que había ataque al medio ambiente y al ecosistema. Eso es lo que ocurrió en el Rosario. Sin ver eso, tomamos las medidas. Porque un pacto como el de nosotros, verde, y si se puede, lo que no puede llegar al gobierno es hacer lo mismo que hicieron los otros 30 años. Oiga, si yo vengo aquí y no soy capaz de solucionar los problemas hidráulicos, las pérdidas de agua, los vertidos al mar, los vertidos al barranco, si no soy capaz de hacer eso, me voy para mi casa. Vamos a hacer un paréntesis porque por lo que usted ha dicho de esos informes que obran en la causa judicial, entiendo que esa información será importante también para la causa penal que investiga ese presunto delito medioambiental por esos vertidos. Pero claro, pero es que eso me entero yo porque la jueza de Instrucción 1 le pide un exhorto al 4, cuando se entera que estoy denunciado por el vertido y por solucionar el vertido. Por eso me entero de casualidad, yo no sabía, eso está todavía en secreto. Entonces me entero porque la jueza dice, oiga, este señor, ¿cómo va a estar denunciado por las dos cosas? Cuando yo no tomé ninguna decisión referente a eso. Eso lo hizo el Partido Socialista Obrero Español, al que desde el Cabildo tampoco han querido defenderlo. No, eso fue de la época del fallecido, descanse en paz, Macario Benítez, ¿no? Se refiere a la obra que al final provocó... Exactamente, que fue el gobierno, que fue en marzo de 2015. Está localizada. ¿Quién la hizo y por qué la hizo? Sin ninguna autorización. Y esa documentación está en el juzgado, supongo. Por supuesto. ¿Por qué se adjudicó la obra a Canaragua? ¿Por qué a Canaragua? ¿Por qué a Canaragua? Porque es la mejor empresa puntera que tenemos aquí. Porque ha sido la mejor decisión que tomaron los técnicos, no el alcalde. Porque hay que explicar que esto, al ser por la vía por la que se hizo de emergencia, no sale a concurso, sino claro, simplemente directamente. Se hace directamente. ¿Por qué a Canaragua? Porque Canaragua es la empresa puntera, con las mejores tecnologías. Y se ha demostrado. De todas maneras, en ese mismo decreto que firma el alcalde, se decretan 3 cosas. Una, la depuradora de Costanera de la urbanización, que ya está, que empezó a funcionar a los 3 meses, la estación eléctrica de Costanera, que se le adjudica a MEI, y la depuradora y la estación de bombeo de La Campana, que se le adjudicó a Canaragua. Ese fue la suerte, el acierto de nuestros técnicos municipales, de haber elegido una empresa con esa categoría capaz de, en menos de un año, tener la primera depuradora de aguas industriales de Canarias. De todas maneras, ya se había hecho con Canaragua algo parecido, el gobierno de Canarias, en La Graciosa, porque las aguas urbanas podrían llegar a los cebadales de La Graciosa, se le adjudicó por 3,5 millones una obra por emergencia a Canaragua. ¿Por qué le denuncia la oposición, entonces? Ellos sabrán, no sé si les ha sabido a bien lo que ha dicho la jueza, ¿no? Que no tomé ninguna decisión arbitraria, que pude haber decidido yo declarar la emergencia porque la ley me ampara y no lo hice, porque seguí el consejo de los técnicos municipales,
porque el Rosario se estaba cargando el medio ambiente. Pero es que al final esa denuncia de la oposición la hace suya, en cierto modo, la Fiscalía, que acaba denunciando también. Sí, y la jueza archivó y el fiscal no recurrió. Faltaba mucha documentación en lo que se llevó a la Fiscalía, David. Salud Pública. ¿La Fiscalía denunció sin tener toda la documentación? Al final se demostró que no la tenía. Ni me la pidieron. Pero yo lo que digo es que la jueza, el árbitro imparcial, después de una exhausta investigación, porque se preocupó, en 10 días había archivado una causa donde me acusaban de todo, David. La miseria de la oposición del Rosario no tiene nombre. No hicieron nada en 30 años y la nueva política de Podemos y los otros, en lugar de, oye, pues este ha solucionado un problema, me denuncian en la Fiscalía, me denuncian por los vertidos, me denuncian por solucionarlo, me denuncian. ¿Qué partidos le denuncian? PSOE, ¿Sí? Coalición Canaria y Podemos. PSOE, Coalición Canaria y Podemos. ¿Usted gobierna con Sí se puede? Con Sí se puede. Y Sí se puede y Podemos están coaligados en diferentes administraciones. Parece. En el Cabildo de Tenerife, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y cuál ha sido la posición del grupo de Sí Podemos en el Cabildo de Tenerife con respecto a la depuradora? En cuanto a la primera moción, votó a favor, y en cuanto a la modificación de crédito, la enmienda que presentó Coalición Canaria, a través de Carlos Alonso, pues se abstuvieron todos y con los votos de Coalición Canaria y PP salió adelante la enmienda, que es el 1,5 millones, que al final han tenido que darme. Pero es que ni siquiera en eso, es decir, el gobierno del Cabildo ha votado en contra después de haber solucionado un gravísimo problema, que le ha ahorrado 10 millones de euros a ellos, resulta que votan contra. ¿Pero esto qué es? ¿Qué política es esta? ¿Qué sectarismo político es este, hombre? Hemos actuado bien, hemos solucionado un problema. Tenemos la primera depuradora de aguas industriales de Canarias. Voy a dejar de contaminar el litoral del Rosario. Y no me han ayudado, me han dejado solo. He estado un año para que me den una subvención de 1,5 millones que lo aprueba la oposición, porque el gobierno me vota en contra. Aparte de que las 5 obras que tenía firmadas con el anterior gobierno del Cabildo, Calle El Sol, 2 muertos, 20.000 accidentes, dando largas. Polideportivo La Esperanza, parado. Camino a los Carriles, segunda fase, parada. Balizamiento de la costa, estaba en el presupuesto, llamamos y aquí nadie sabe nada. Balizamiento de la costa. Motos acuáticas, lanchas y los buceadores, los de apnea, todo el mundo en peligro. Es decir, responsabilidad para el ayuntamiento. No se cumple nada de lo previsto. ¿Cómo quiere usted que hable yo de alguien que actúa con ese sectarismo político? Bueno, usted se siente maltratado por el Cabildo de Tenerife. Los ciudadanos del Rosario, cuidado. Escolástico es el alcalde. Luchó y lo consiguió y lo tiene firmado. Y lo tengo en los tribunales. He denunciado la Calle El Sol en los tribunales. Y si algún día hay un fallecido, que se agarren los machos. Le estaba preguntando, es que se me ocurren muchas preguntas. La verdad que usted cuando jugaba a fútbol regateaba bien, pero hoy está aguantando bien la pelota en este caso porque me está dejando pie a hacerle preguntas interesantes, ¿no? Pero le preguntaba antes por Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife. Podemos y Sí se puede, que allí están juntos. Sí se puede, gobierna con ustedes. Podemos le denuncia. ¿Eso cómo se tuvo que digerir en ese grupo del Cabildo de Tenerife? ¿Cómo fue aquello? Pues yo supongo que usted tendría conversaciones con ellos, con Belda, que es la portavoz. Yo tuve conversaciones con Pedro Fernández Arcila. ¿Con Pedro Fernández Arcila? Fue la persona que consiguió. Pero Pedro Fernández Arcila no está en el Cabildo. No, pero era la persona que era el interlocutor que tenía. Y la señora Belda me denunció por el vertido y su compañera Conchi Moreno me denunció por solucionarlo. Y llamaron a las cámaras de televisión, a la Guardia Civil, a Salud Pública, para el vertido. Pero cuando busqué una solución me denunciaron a la Fiscalía. La nueva política, David. ¿Cuándo estará en funcionamiento la depuradora? Que hemos hablado mucho de cómo se llegó a la depuradora, pero muy poco de lo que va a ofrecer. Estamos en conversaciones ya con Canaragua, ya tenemos lanzado la inauguración. No será, como dijo corriendo y deprisa el presidente del Cabildo, el 16 de junio, no, va a ser el 15 de junio a las 12 de la mañana. Se inaugura en el municipio del Rosario, donde hemos pasado un calvario. Se inaugura la primera depuradora de aguas industriales de un polígono en Canarias, David. Llevamos 5 años en el gobierno. ¿Cuántos lleva la vieja política gobernando en Canarias? 30 años, 40. Es decir, al final
para algo. Alguien me decía algún día, oye, nuestro voto ha servido para algo. Y yo esas cosas, pues, después de aguantar tanta leña, de pasarlo mal, porque esto no es pan de pasarlo bien, ni es cuestión de cuando te denuncie tienes que pasar por un juzgado. Me han denunciado 5 veces en la fiscalía, David. Llevo 5 años de alcalde. Están casi todas archivadas. Queda esta del vertido, pero que no es mía, que a ver quién es el responsable. Pero me han denunciado 5 veces en la fiscalía. Se las han archivado todas. ¿Qué persecución es esta a alguien que ha gestionado? Y le voy a decir una cosa. Las acusaciones que hicieron algunos de corruptelas y tal, a mí no me van a trincar. Soy una persona honesta, austera, trabajadora. No vivo de la política ni la necesito. No paso ni una factura de una comida al erario público. Se acabaron las tarjetas que tenía el anterior gobierno y los 180.000 euros en mariscadas y comidas. Escolástico Gil y su gobierno, desde el año 2015 y el de 2019, no pasan ninguna factura al ayuntamiento para comer. Y tenemos unos sueldos austeros. Cobro 55.000 euros menos que el funcionario que más cobra el ayuntamiento. Cobro como un administrativo. Y mi gobierno cobra la mitad que cobraban los tenientes alcaldes de los gobiernos del PSOE anteriores. Y con los que hemos ahorrado, hemos hecho 10 planes de empleo social. Decía usted, yo creo que los vecinos creen que ha merecido la pena el voto a IR Verdes, en este caso por cómo se ha solucionado el problema de la depuradora. Pero claro, también después escuchándole todos los asuntos que le tiene bloqueados el Cabildo de Tenerife, a lo mejor hay algún vecino que piensa, pues si le votamos al PSOE, que el PSOE gobierna en Canarias y gobierna en el Cabildo, a lo mejor nos llega más dinero. Lo mismo en el 2023 gobernaba. Mire, David, nosotros lo que le digo es que hemos hecho inversiones de 20 millones de euros. Tenemos un presupuesto de 16. Ayer mismo publicábamos que firmé el decreto el viernes de toda la revisión y todo el cambio de la red hidráulica de Radazul Bajo. 2 millones de euros. Y el año que viene tengo otro proyecto para toda la red de agua y el depósito de Radazul Alto, otros 2.200.000. Hemos cambiado toda la red de agua de Tabaiba Baja, de Las Barreras, del Carlote hasta la cárcel, de Juan Antonio Díaz, de la Ermita al Mallado, del Lomo Juan Diego, del Camino del Centro. Estamos modernizando un ayuntamiento obsoleto. Pero al final necesitan de otras administraciones. No, esto son inversiones propias. Sí, cierto, pero al final, no se preocupe usted. Pero en general, o sea, al final un ayuntamiento como el del Rosario no puede sobrevivir. Mire, con la por subvención completo y el plan de recuperación, sin el dinero de otras administraciones. Tenemos 2.200.000 euros ya de subvenciones del IDAE, de esas no nos las pueden negar. Tenemos acuerdos con el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. Hemos sacado a través de él el Centro de Salud de La Esperanza. Hemos sacado el ciclo del agua, que lo tenemos comprometido, que son 3,5 millones de euros. Tenemos 350.000 euros para el Colegio Leoncio Rodríguez. Sí que me apoya el Gobierno de Canarias, David, no se equivoque. Sí me apoyan otras administraciones. Tengo magníficas relaciones con Román Rodríguez, con Balbuena, con Manuela. Tengo magníficas y con... O sea, que el problema es el PSOE del Cabildo. Exacto, pero el problema entre ellos mismos, no conmigo solo. Ojo. ¿Por qué entre ellos mismos? Mira, usted sabrá. ¿Hay gente del PSOE del Cabildo que sí que le apoya? No. Me apoya del Gobierno, a través del pacto que tienen, y mis relaciones con Román Rodríguez, pues me han ayudado. La inauguración es el próximo martes. El próximo martes. Ahí estará Pedro Martín, entiendo. No sé. Si va, ya sabe que yo soy un tío claro, una persona clara, que digo la verdad y la digo en la cara, no mando recadero. Como se lo dije cuando me reuní con él en el Cabildo. Y me dijo que me buscara la vida. Le dije, me la voy a buscar. Me voy a buscar la vida. Las claves en política tienes que dominarlas porque si no, puede que pierdas las votaciones, que es lo que le pasó a Pedro Martín. Me echó un pulso y perdió 4 votaciones en el Cabildo. Si usted ha podido solucionar el problema de la campana, todos entendemos que se va a solucionar una vez que empiece a funcionar la depuradora. ¿Cree que se podría haber solucionado el problema, por ejemplo, del polígono industrial de Güímar, si los ayuntamientos implicados hubieran puesto su parte? Por supuesto. Oiga, David, ¿qué es el Rosario? 18.000 habitantes. Tengo una depuradora, la primera de Canarias. Al final, ¿qué es esto? Hay que ser valiente en la vida. Hay que ser valiente.
Escolásticos, y nos hemos quedado sin tiempo ya. La verdad es que hemos hablado solo de la depuradora, pero el asunto me parece muy importante por todo lo que hemos hablado y porque al fin y al cabo estamos hablando de solucionar un problema de vertidos, un problema medioambiental que, como usted ha dicho, está generando muchísimas investigaciones, no solo en el Rosario, sino en otros puntos, por ejemplo, en el polígono industrial de Güímar, por esos vertidos ilegales. Así que yo creo que el asunto lo merecía. Yo le agradezco que haya estado aquí y nos haya contestado a todas las preguntas, pero le volveré a invitar para hablar de otros asuntos del municipio que yo creo que merecen la pena también. Cuando quiera. Le decía a mi jefe de gabinete, era el único que me invitaba cuando estaba en la oposición. Te lo agradezco. Yo invito cuando están en la oposición y cuando están en el gobierno. Otra cosa es que también le digo una cosa, no todo el mundo quiere venir, pero eso ya, ahí yo te iba a poner un vídeo antes de mi entrevista para explicarte la depuradora, pero no me dejaste. No, la verdad es que no, aquí condiciones las justas. Escolástico Gil, de verdad, muchísimas gracias. El alcalde del Rosario ha estado con nosotros hoy para analizar un asunto de máxima actualidad, pero que sobre todo va a marcar un antes y un después en el tratamiento de las aguas residuales, en este caso un polígono industrial como el de La Campana, en el municipio tinerfeño del Rosario, pero lo que puede ser sin duda un ejemplo para solucionar otros grandes problemas que tenemos de vertidos en otras zonas del litoral, no solo en Tenerife, sino en toda Canarias. Nosotros seguiremos muy atentos, por supuesto, a este y otros asuntos, y mañana, eso sí, volvemos con más actualidad en la tertulia y el jueves con más entrevistas aquí en Canarias al Día. Que pasen una feliz noche.